Ok, la sesión del día de hoy tiene que ver con Kubernetes Gateway API. Y ustedes están diciendo o preguntándose, Gateway API, ¿qué no es API Gateway? Levante la mano quien está trabajando con APIs, cualquier tipo, REST, gRPC, etcétera, Kafka. Bueno, pues esta misma pregunta yo me la hacía cuando de repente me enteré de este concepto de Kubernetes, que es el Gateway API. Y dije, a lo mejor, para no confundir a la gente, está nada más mezclando las palabras para hacerlo más sencillo para la gente para entender. Pero realmente me di cuenta que, bueno, tenía un enfoque distinto y aunque va de la mano con el API Management tradicional que conocemos, tiene algunas de las ventajas desde el punto de vista de cómo se trabaja, desde el punto de vista del control, los roles y los conceptos en Kubernetes, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustó mucho de esta parte es que nos va a permitir justamente retomar el control de nuestras APIs, cómo las exponemos y tratar de evitar un poco este concepto de sprawl APIs o APIs shadow que no están gobernadas, que no están inventariadas y que nos pueden generar ahí problemas cuando estamos definiéndolas, ¿no? Entonces, un poco de introducción. Mi nombre es Hugo, yo soy mexicano, estoy basado en Massachusetts. Estoy trabajando en el área de producto de Kong. Actualmente soy un ex Red Hatter de muchos años. Entonces me ha tocado pasar por mucho de la evolución de Kubernetes y obviamente también participando en proyectos comunitarios, trabajando con la CNCF y bueno, algunos datos de contacto por si quieren mantener la conversación o tienen algo interesante que compartir, podemos estar ahí en comunicación, ¿no? Ahora, vamos a ver en esta sesión, en los próximos minutos, si todo sale bien, bueno, cuál es la importancia de externalizar servicios, cuál ha sido la evolución dentro de Kubernetes en cómo hemos ido permitiendo el acceso a servicios y cargas internas dentro del clúster desde clientes externos, el tema de las responsabilidades, quién se encarga de qué parte de la exposición de servicios y la importancia de aplicar políticas de seguridad y de gobernanza en las APIs para justamente mantener una especie de control o al menos una observabilidad respecto a lo que estamos desplegando en nuestros clusters y quienes se están conectando a esos servicios desde afuera. Y si todo va bien, si la red lo permite y los dioses de los demos están con nosotros, vamos a intentar ver un demo de esto funcionando. Sí. La importancia del acceso externo. Muchas veces nuestras cargas, obviamente, tratamos de que estén lo más cercanos a los datos, al storage, servicios entre ellos, ¿no? Entonces, normalmente nuestros servicios van a estar consumiendo como clientes, como producers, como consumers, servicios dentro del mismo clúster. Sin embargo, sabemos que muchas veces, y sobre todo cuando estamos trabajando con ambientes híbridos o multi-cloud o multi-cluster, o simplemente cuando como parte de nuestro negocio necesitamos exponer a partners, a terceros o queremos comercializar nuestros propios servicios, necesitamos proveer de la parte de acceso externo a nuestro clúster, a nuestros servicios. Entonces, Kubernetes ya nos permite hacer un manejo interno de manera local, bastante bueno para esos servicios, pero cuando queremos que sea externo, pues tenemos que tener componentes adicionales para poder facilitar esto, ¿no? Y la idea justamente es exponer estas APIs, estos servicios a estos usuarios finales, terceros, partners, etcétera. Entonces, sabemos que necesitamos de alguna forma exponer los servicios. Obviamente queremos hacerlo de forma controlada y necesitamos hacerlo de una forma cloud native, porque anteriormente pues, lo que teníamos era seguridad perimetral, podemos tener el famosísimo firewall, WAF, y nos dimos cuenta que cuando la parte de manejo de APIs comparado con el tema tradicional de recursos que teníamos en la web 1.0, pues la forma de poder gestionar la seguridad, las condiciones de acceso eran distintas. Y hoy día con la parte de AI, que obviamente todo el mundo tiene que agregar AI a su práctica, no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, pero con la parte de AI, incluso el acceso a esos APIs tiene que tener condiciones distintas a las tradicionales de una aplicación móvil o de una aplicación web, porque tenemos que meternos a campos, por ejemplo, de semántica, de semantic cache o semantic proxy, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son temas ya de otra plática.
Entonces, vamos a ver un recuento de cómo empezó el tema del acceso externo a Kubernetes. Si ustedes recuerdan en algún momento, bueno, viene originalmente del proyecto Borg en Google, donde se gesta el manejador de contenedores. Y obviamente, como nacemos en la parte de nube pública, pues la primera forma de acceder directamente a un servicio en la nube pues es a través de un balanceador, ¿no? Entonces, empezamos a ver que tenemos un acceso directo a la máquina a través de node ports, como lo hacíamos tradicionalmente en el mundo de máquinas virtuales o de bare metal. Pero sabemos que hay limitantes en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos puertos puedo abrir? Si el puerto ya está ocupado, etcétera. Entonces, metemos este segundo concepto, que es la parte de load balancer. Obviamente, desde el punto de vista de cloud, pues, lo que quiero es vender más, entonces consumen mis balanceadores y podemos generar esta parte. Pero también nos dimos cuenta que eso tenía problemáticas, en el sentido de que de repente tengo que tener un load balancer por cada uno de los servicios, por cada una de las aplicaciones, y eso pues, obviamente el costo se me va a las nubes, ¿no? Entonces vemos que hay que evolucionar ese mecanismo. Redescubrimos el concepto de reverse proxy o proxy en general y nos damos cuenta que podemos trabajar de una forma más eficiente con eso, exponiendo solamente un reverse proxy y con eso generando la gestión de nuestros servicios de manera interna. Y es ahí donde entra la parte de Ingress. Ingress fue creado, diseñado, conceptualizado alrededor de 2015, o sea, ya hace un tiempo, justamente al ver las limitantes de node port y load balancers. Sin embargo, uno de los puntos más críticos del Ingress es que centralizaba toda la parte de gestión y de manejo de tráfico en un solo recurso de Kubernetes. De tal manera que si uno quería modificar prefijos de path, configuración de backend services, etcétera, iba a ser la persona que pudiera hacer eso, tenía que hacerlo todo completamente. Entonces teníamos ahí limitantes en las cuales o podíamos hacerlo todo directamente en el Ingress o teníamos que delegarlo a la gente de plataforma para que ellos se encargaran de eso, ¿no? Entonces empezamos a ver también limitaciones en ese tipo. Y segundo es que fue en ese momento en que empezaron a agregarse más y más implementaciones y cada una empezó a darle su vuelta para poder digamos que solucionar algunos de esos problemas, y lo que vimos es que hubo una gran personalización de la parte de Ingress por cada una de las implementaciones que había, ¿no? Con los de factos vimos muchas anotaciones, vimos que había que mejorar esa parte, y es ahí donde entra justamente el Kubernetes Gateway API. Es una especificación que se empezó a gestar desde el 2019, 4 años después que el Ingress, y apenas se liberó hace aproximadamente año y medio en su versión GA. Y justamente lo que intenta el Gateway API de Kubernetes es tratar de mejorar la parte conceptual de Ingress, segmentando en diferentes recursos las diferentes necesidades y también estandarizando gran parte de los requerimientos desde el punto de vista de configuración, de habilitación de capacidades, etcétera, ¿no? De tal manera que buscaba un enfoque modular, obviamente declarativo para la parte de gestión de tráfico, tratar de tener al menos una línea base respecto a cómo voy a configurar yo ese proxy, que a final de cuentas sigo teniendo para poder gestionar la parte de tráfico de una manera mucho más sencilla, mucho más estandarizada, sin tener que tener demasiadas cosas en anotaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya tenemos varios controladores, proveedores que están subiéndose a esta implementación. De hecho, creo que hay más de 50 diferentes implementaciones, solamente como 30 ya son GA, las demás están en evolución, e integraciones bastante interesantes en esa parte. Entonces vamos a ver un poco más de detalles de Gateway API con algunos de sus conceptos. Y aquí es donde se empieza a generar la parte modular, ¿no? Anteriormente con Ingress, pues en un solo Ingress metía yo todo, ¿no? Y aquí es donde también vamos a ver un poco de la segmentación. Tenemos un objeto que básicamente me va a dar, a lo mejor ustedes lo habrán visto si han manejado alguna vez storage. Tenemos un concepto que es el Gateway Class, que básicamente nos va a dar una familia de gateways que nos va a permitir definir un mecanismo de entrada. Técnicamente podemos tener diferentes clases de gateway en un solo clúster y poderlos gestionar de manera independiente, pero de la misma forma como otros tipos de configuraciones, es más bien podría ser en vez de se usa constantemente, ¿no? Pero está ahí disponible por si ustedes lo quisieran hacer.
Como tal, después viene el concepto de gateway, que es justamente la implementación como tal del proxy real de esta familia del gateway class, ¿no? Y básicamente es lo que nos va a dar la configuración como tal del proxy, la capacidad, los puertos, los listeners, los que va a estar escuchando, y va a ser justamente la exposición de sus servicios de Kubernetes para poder entregar como tal el objeto de proxy. La diferencia comienza aquí cuando segmentamos la implementación del gateway de la configuración de, por ejemplo, ya la parte de ruteo. Y aquí es donde entran varios objetos como el HTTP route, TLS route, TCP route, UDP route, y en algunas implementaciones ya gRPC route, Kafka route, etc. Y justamente aquí es donde nosotros ya comenzamos a segregar la parte de quién configura el proxy como tal y quién configura las rutas que quiero que ese proxy esté manejando y administrando, ¿no? Entonces, aquí en la parte de HTTP route, tomamos toda la parte de, por ejemplo, ver los paths que voy a utilizar, cuáles son los backend services a los que me voy a conectar, si tengo que meter algún filtro, algún mapping, generar la parte de los registros de DNS y poderlos trabajar, ¿no? Todo esto de manera nativa con conceptos de Kubernetes. Entonces podemos tener CRDs, y lo que podemos hacer también es obviamente aplicar controles de acceso y decir, bueno, el desarrollador sí va a poder utilizar y definir sus propias rutas, pero no puede definir gateways. Eso lo hace solamente la gente de plataforma o los dueños del clúster o los dueños de ese tenant para ese clúster, si vamos a tener varios gateways que tengan, por ejemplo, diferentes configuraciones, ¿no? Entonces nos permite hacer ese tipo de arreglos. Y ahí es donde tenemos este diagrama directamente de la página de Gateway API, donde vemos esa segmentación en la parte de quién se encarga de cada parte, ¿no? Entonces, el proveedor de infraestructura nos va a decir el tipo de Gateway class, básicamente qué controlador voy a implementar, Gateway, la instancia, normalmente la gente de operaciones, y vamos a tener la gente de aplicaciones trabajando ya sea con rutas de TLS, HTTP o de otras implementaciones, ya gestionando ellos directamente esa parte. Ahora, desde el punto de vista de retomar el control de las APIs, tenemos la ventaja de que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, ciertas políticas en diferentes puntos de esa estructura, ¿no? Y eso vamos a ver en el demo. Como hemos visto, bueno, la idea es tener responsabilidades separadas. Los equipos de infraestructura se encargan de la parte de Gateway APIs, de aplicaciones ya de las rutas como tal, y cada quien se puede encargar de esa parte en específica, fomentando una colaboración un poco más fluida en este sentido y evitando el monolito que teníamos con el caso de Ingress. Y sin tener que llegar a la fragmentación que teníamos con Node Ports o Node Balancers para los servicios. Ahora, para la gente que está todavía trabajando en Ingress y quiere moverse a Gateway API, hay un proyecto dentro de los grupos de interés que es Ingress to Gateway. Es básicamente una aplicación, de hecho creo que está en Go o en JavaScript para poder hacer una migración. Ustedes quieren mover sus manifiestos de Ingress a Gateway API, lo pueden hacer. Básicamente la aplicación les ayuda a revisar cuáles son sus configuraciones actuales y generar una propuesta de recursos de Gateway API para poder reemplazar ese tipo de configuraciones. Entonces, vaya, ustedes lo pueden hacer manual, si lo quieren de manera automatizada, si tienen muchos Ingress, bueno, esa es una herramienta que les puede ayudar. Ahí está la liga del repositorio de Git para poder trabajar con ella. Ahora, uno de los problemas que teníamos también con Ingress es que cuando yo configuraba tradicionalmente en mi cluster de Kubernetes tenía más o menos un arreglo de esta manera, en la cual yo tengo el Ingress que justamente me permite la entrada, pero como mencionamos anteriormente, Ingress tenía ciertas limitantes respecto a cómo se podían implementar ciertas políticas para la parte de gobernanza de APIs, ¿no? Porque normalmente el Ingress, utilizando uno popular como por ejemplo el de Nginx, pues realmente no era una plataforma de API management, ¿no? Era un reverse proxy tradicional. HA proxy, también muy comúnmente utilizado en versiones empresariales, pues solamente un proxy como tal. Si queremos agregar funcionalidades de API management, pues realmente se vuelve complejo. Entonces lo que terminábamos haciendo era justamente implementar una arquitectura de esta manera, en la cual yo tengo un Ingress, luego agrego un segundo salto a través de un API Gateway, un API Management, que ya tiene
situaciones mucho más robustas de controles de acceso, seguridad, API products, developer portals, etcétera, ¿no? Algo más robusto. Y ya mi servicio conectado atrás. El problema es que, dado que el Ingress sigue teniendo el control de entrada al clúster, cualquiera podría desplegar un servicio y decirle al Ingress, bueno, aquí está mi Ingress object, exponme públicamente fuera del clúster, ¿no? Entonces tenemos el caso del escenario de en medio, donde tenemos un servicio que está haciendo el bypass del API Gateway y está expuesto públicamente a Internet. Y ahí es donde vienen los problemas y los dolores de cabeza con los APIs que están expuestos directamente, sin cores, sin autenticación, sin filtrado, sin rate limiting. Ustedes se imaginan el infierno que puede llegar a ser eso. Obviamente seguimos teniendo la posibilidad de que alguien agarre y le diga a su servicio que implemente load balancer o que haga node port, pero si ustedes son administradores de clúster, yo espero que tengan de alguna manera limitada quién puede crear un load balancer, quién puede crear un node port en sus nodos de Kubernetes. Entonces yo supondría que el último escenario no es el primero en el que pensamos, pero el segundo era muy común. Cualquiera podía exponer un servicio y va a hacer el bypass de la parte de la capa de API Management. Allí es donde nos metemos en dolores de cabeza. Exponer sin control pues, nos da ataques de DOS. Lo que necesitamos es realmente tener políticas de seguridad, autenticación, autorización, rate limiting. Por favor, si no quieren implementar seguridad, si no quieren implementar autenticación, al menos por favor implementen rate limiting. Si los van a hackear y les roban un token, al menos que lo hagan lentamente, poquito a poquito. Porque uno de los temas comunes es que en las APIs yo digo, ok, con tokens, OpenID Connect, etcétera, ya soy infalible. La gente liquea los tokens, su key de OpenAI está público. Al menos, por lo menos, pónganle rate limiting para que pues, no usen ustedes tan fácilmente. Pongan un poquito de esfuerzo. Y obviamente también podemos aplicar, bueno, ya cuestiones más avanzadas como hacer la parte de logging, validaciones, filtros, etcétera, ¿no? Es lo que queremos hacer nosotros cuando exponemos APIs, ¿están de acuerdo? Y usualmente un proxy nos ayuda con algunas cosas, pero no es la mejor opción para hacer todas, ¿no? Entonces realmente tenemos que enfocarnos en un API Gateway y en un futuro en un AI Gateway para su consumo externo, ¿no? Entonces lo que necesitamos realmente es esto es lo que queremos. Queremos que el Gateway API nos ayude a implementar directamente políticas de API Management relativas a un API Gateway para que no importa qué servicio quiera yo exponer, si me voy a través de un Ingress, que esperamos que no lo hagan, pero voy a través de un HTTP route, el Ingress por default aplique ciertas medidas de control, ciertas medidas de gobernanza. Y claro, los desarrolladores pueden decir, bueno, yo voy a exponer mi servicio porque quiero personalizarlo con ciertas capacidades, pero puedo yo aplicar políticas globales desde el punto de lo que sería el ingreso al clúster y evitar de esa forma que al menos tenga yo una línea base, como mencionábamos, de capacidades disponibles o de controles para mis APIs y evitar el problema que teníamos anteriormente, en el cual cualquiera podría bypassarse el API Gateway. Obviamente con esto no vamos a solucionar el tema de node ports y load balancers, pero vaya, al menos 2 de 3 es algo mejor que no tener nada más que uno. Entonces, si tenemos tiempo, tenemos 10 minutitos, vamos a ver el demo funcionando y a ver si no lo permite. Claro, veamos, porque el DNS siempre es el DNS. Entonces, tengo yo aquí un Minikube trabajando de manera local, tratando de evitar el tema de la red y comenzamos a ejecutar ciertas tareas. Este es un repositorio Git que voy a hacer público en el momento que terminamos la sesión para compartirlo con todos. Una de las cosas interesantes es que Kubernetes hasta el día de hoy, después de 1 año y medio de que es GA el tema del API, del Gateway API, todavía no lo incluye por default con la distribución de Kubernetes. Entonces, muchas de las veces hay que instalar manualmente los CRDs. Es algo que, bueno, vamos un poco lentos en ese aspecto, ¿no? Entonces, agregando los CRDs, yo voy a utilizar como implementación, aunque hay
hay varias que, de hecho, quiero mostrárselas. Tenemos varias implementaciones de Gateway Controllers. Como mencionaba, son como varias y algunas están en GA, algunas son beta. Esta es la página oficial de Gateway API. En mi caso, para el demo de hoy, vamos a utilizar la de Kong, la versión open source de Kong. Y vamos a trabajar con esta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a agregar mi implementación con Helm. Voy a trabajar acá. Voy a actualizar el repo. Voy a instalarlo con la versión de Connect, solo para ver si podemos ver esto de manera visual en la parte del tablero. Si no, bueno, la versión local pues, también nos permite ver gran parte de esta implementación. Y vamos a abrir el túnel. Esto es solamente para la parte Minikube, que estoy utilizando la versión de Docker, que requiere ahí un paso adicional para la parte del túnel. Como mencionamos, bueno, ya tenemos nuestra implementación. Si pasamos y vemos en K9s la parte de nuestros pods, podemos ver que, bueno, estamos ahí generando la parte del controlador, el gateway como tal, que es ya la implementación de proxy, control plane, data plane, los tradicionales. Vamos a darle un minuto ahí para que arranque. Y mientras vamos a generar un namespace donde vamos a desplegar nuestra aplicación, que es el objeto que vamos a querer acceder. Vamos a crear un namespace, demo gateway. Vamos a desplegar nuestro servicio de echo, que nos va a crear un service y un deployment para simular nuestra aplicación. Entonces, ya que tenemos el servicio creado, aquí es donde comienza, por ejemplo, el rol de la gente de infraestructura, ¿no? Ellos van a crear un gateway class. En este caso, le voy a decir que, bueno, lo estoy gestionando de manera local con Kong, y tiene el tipo de controlador Ingress Controller de Kong. Entonces voy a generar este gateway class. Y el siguiente paso es, bueno, decir, ese es el tipo genérico. Voy a generar ya una instancia como tal, y eso lo hago a través de mi gateway, donde voy a configurarlo para que esté desplegado en mi namespace de demo gateway. Es de tipo Kong y estoy exponiendo solamente un listener HTTP. Obviamente podría configurar más listeners, gRPC, lo que mencionamos, para poder gestionar la parte de las rutas y que podamos acceder desde otros namespaces. Entonces esto nos genera esta ruta, y si todo va bien, tenemos que esperar a que el controlador o el operador, dependiendo de si está uno trabajando con operators, nos gestione la parte el tema de la ruta. Todavía esta no está. Vamos a ver que vaya generando. Ok, uno de los puntos que no comenté es que tendría que ser el descarga del contenedor, pero ahí va desplegando. Como vemos, aquí está nuestro servicio y aquí está configurando el gateway. Cuando ya esté corriendo, deberíamos de poderlo ver también acá de este lado conectado, pero mientras volvamos a ver el tema del servicio, ya está programado. Entonces ya tenemos una IP asignada a través de un servicio de tipo load balancer para poder acceder, que fue el que nos generó aquí la parte Minikube, y ya está disponible. Esto quiere decir que el Gateway API, el Gateway ya está implementado con Gateway como mecanismo de entrada. Entonces podemos ver si tenemos acceso a través del puerto, y ya me dice que ya está contestando desde Kong. No hay ninguna ruta dada de alta porque no he expuesto yo el servicio a través de la parte de HTTP, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a definir justamente este recurso de HTTP,
Y aquí es donde vienen algunos cambios, ¿no? En el sentido de que esto ya lo podría hacer yo como equipo de desarrollo, como equipo de dueño del API. Bueno, voy a definir que voy a utilizar un hostname que es echo.dev. Voy a conectarme. Este parent ref es para hacer la referencia a qué gateway me va a estar implementando, justamente para hilar la parte de las dependencias. Voy a pedirle que entre el prefijo diagonal echo, y el servicio de backend es justamente este servicio echo que acabo de desplegar en el puerto 1027, y es justamente lo que voy a exponer como mi ruta, ¿no? Entonces voy a generar el objeto. Vamos a validar que la ruta esté configurada. Y para eso vamos a validar directamente todo esto. Como mencionaba, son recursos directos de Kubernetes, entonces podemos utilizar kubectl get. Y ya me dice que, bueno, aquí está la ruta con hostname y el tiempo de espera. Entonces vamos a ver la ruta. Para eso voy a utilizar una versión más gráfica, y voy a hacer el envío de la petición. Y cuando lo corro, pues ya me está contestando aquí 200 y la información de echo, ¿no? Me dice que estoy corriendo el Minikube en un pod que se llama echo, bla, bla, bla. Estoy en el namespace gateway y tengo una IP en esta, ¿no? Ahora, mi servicio ya está expuesto. Estoy trabajando, pero lo que queríamos hacer es justamente comenzar a aplicar políticas, ¿no? Entonces, vamos a aplicar una política local que yo voy a configurar en este caso para la parte, por ejemplo, de rate limiting, y voy a asignarla a mi ruta de HTTP. Entonces, nada más voy a crear ahorita un plugin de con, que es la forma en la que se configura esta parte de definición, y voy a anotar la parte del servicio de HTTP para decirle que utilice este plugin de rate limiting de 5 minutos para esta parte. Aquí me faltó el namespace. Y bueno, la idea es que justamente nos comience a generar algunas implementaciones. Voy a ir un poco más rápido. Aquí voy a mostrarles el tema también de las políticas globales. Así como tenemos plugins que pueden estar dedicadas específicamente a un tenant, a un equipo, a un grupo, también tenemos definiciones de tipo global, que justamente son las que aplican el gateway en específico y todas las rutas que estén dadas de alta, ¿no? Entonces, en este caso voy a implementar la de autenticación a través de llaves, que es mi política. Cualquier ruta tiene que venir con al menos una llave para poder acceder a este clúster. Para esto voy a crear nada más un secret que justamente nos va a dar la información del valor de mi llave, mykey1234, que es la versión de la llave, y voy a generar un cliente que va a utilizar esta llave para asociarlo a una identidad. Ahora, ya con esta configuración, si vamos a la parte de la petición, voy a agregar aparte del echo dev, voy a agregar mi API key. En este caso va a ser una API key inválida, y cuando la envío, pues me dice que no estoy autorizado, ¿no? Yo no configuré nada en la ruta, mi ruta ya estaba creada, y de repente lo que estoy haciendo es agregarle la parte de la implementación. Ahora, si utilizo una petición que ya trae el API key que estoy dando de alta, que estoy configurando, y lo envío, pues ya me contesta aquí directamente la información como la tenía, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer una petición, vamos a ver si nos alcanzamos a ver la de la política de rate limiting, que como Hugo me dijo que debo poner rate limiting, yo en mi equipo como buen developer lo voy a agregar y voy a ver si realmente me bloquea. Y no me lo bloqueó, pero bueno. Ok, ese es el tema. 404 not found, quiere decir que estoy haciendo mal la llamada al localhost, pero vamos a cambiarla por un... Si la podemos cambiar por un HTTP, a ver si con esto la obtenemos.
Ok, vamos a probar desde la navegación a ver si podemos obtener aquí el... Ok, ahí, listo, mejorar esta parte. Es algo que estaba queriendo agregar ahorita en la mañana. Pero, bueno, regresando a la parte de la aplicación. Como ustedes se dan cuenta, tenemos ahí varios puntos que platicamos el día de hoy. Es importante considerar que cuando vamos a exponer servicios externos de Kubernetes, pensamos en aplicar políticas para nuestros APIs. Ingress era básicamente el estándar, seguramente ustedes han estado utilizando, pero hay ciertas limitaciones que Gateway API está tratando de mejorar, o al menos de balancear un poco, estandarizar. No es perfecto, está todavía en desarrollo, va en la versión 1.2. Muy seguramente va a haber cambios en un futuro, ¿no? Pero es importante que ustedes consideren que para poder mejorar un poco la parte del control de sus aplicaciones, de sus APIs, es importante tomar en cuenta que hay una opción disponible para el clúster para poder trabajar con estas configuraciones y tener aplicadas estos beneficios. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto aquí en las redes sociales. Yo vamos a estar aquí el resto del día. Y si no, bueno, estamos ahí disponibles para cualquier tema de conversación futuro, platicar, charlar, una cerveza. Se agradece totalmente. ¿Sale? Gracias.